Tal como quería mi papá, traje a nuestra criada con nosotros al evento. Por un momento, no podía creer lo que oía. Edgar, parado justo frente a su padre, se refirió a mí como una sirvienta con una actitud presumida. Entonces, mi padrastro, que me había estado mirando fijamente a la cara, de repente se echó a reír. Confundido y molesto, pregunté, ¿qué está pasando? Su padre, tratando de reprimir su propia risa, logró decir, bueno, es solo que cuando dijiste prometida de Edgar, me preguntaba qué tipo de mujer sería. Y aquí tenemos una cara de pobreza, me dan ganas de ver a sus padres. Al escuchar esto, yo, Emi, sentí lágrimas en el fondo de mis ojos por pura frustración y vergüenza. Huí de la escena, buscando refugio. Afortunadamente, había un baño de mujeres para invitados en la sala de fiestas. Me escondí allí como si corriera a cubrirme y llamé a mi papá. Después de explicarle la situación, mi papá vino a ayudar de inmediato. Cuando llegó, se presentó y dijo, «Hola, soy el padre de la criada». Al darse cuenta de quién era mi padre, el padre de Edgar y Edgar comenzaron a entrar en pánico y, finalmente, enfrentaron represalias de mi papá y de otro ayudante que apareció más tarde. Mi nombre es Emi y trabajo como vendedora en una tienda departamental. A los 40, sigo soltera, pero actualmente estoy saliendo con alguien. Su nombre es Edgar, 5 años menor que yo, a los 35. Edgar es hijo del dueño de una tienda de música ubicada dentro de los grandes almacenes donde trabajo. Salir con el hijo del jefe puede atraer atención no deseada, por eso he mantenido en secreto mi relación con Edgar en el trabajo para evitar situaciones sociales incómodas. Nos comunicamos principalmente a través de mensajes y siempre espero revisar mi teléfono en busca de mensajes de Edgar durante los descansos. Hoy revisé mi teléfono para encontrar un mensaje suyo que sugería que saliéramos en nuestro día libre. Nuestra relación aún era fresca y pasar tiempo juntos se sentía nuevo y emocionante. La familia de Edgar, propietaria de una tienda de música, tenía un piano valorado en $2 millones. Edgar toca el piano desde que era niño. Quiero que veas el piano de nuestra familia, entonces tocaré algo para ti, le envió un mensaje de texto. Eso suena encantador. Me encantaría escucharte tocar, respondí. Edgar es genuinamente educado y una persona tranquila. Realmente disfruto pasar tiempo con él. Teniendo en cuenta nuestras edades, por supuesto, el matrimonio está sobre la mesa, así que cuando Edgar me envió un mensaje sobre tener una cita, sentí una punzada de emoción mezclada con la anticipación nerviosa habitual. Sin embargo, tuve que declinar ese día porque mi mamá venía de casa. Lo siento, pero tengo que quedarme en casa porque mi mamá está de visita ese día, le respondí por mensaje de texto. Luego, 10 minutos después, Edgar respondió, ¿vendrá tu mamá? Me gustaría conocerla si es posible. Después de pensarlo un poco, ya que estábamos considerando casarnos, respondí, esa podría ser una buena idea. Puedes venir a cenar. Edgar estaba encantado, y yo también, aunque un poco nervioso por cómo se desarrollaría la velada. Mi mamá llegó temprano en el día y juntas preparamos la cena, llenando la cocina con los olores de sus mejores recetas. Le conté sobre Edgar, explicándole cómo se había desarrollado nuestra relación y cómo él me había apoyado a través de varios altibajos, incluido el humillante incidente en la fiesta. A medida que se acercaba la noche, esperaba que presentarle a Edgar a mi mamá fuera otro paso adelante en nuestra relación. Esperanzas para el futuro y lo importante que era para nosotros contar con la aprobación de mi mamá. Ambos entendimos que la dinámica familiar podía ser compleja y estábamos preparados para abordar cualquier problema que pudiera surgir. La mañana continuó, y cuando mi mamá finalmente regresó de su llamada telefónica, parecía más serena, pero había cierta deliberación en su comportamiento que sugería que estaba lista para hablar sobre algo significativo. Mamá, Edgar notó que parecías un poco sorprendida cuando mencionó su apellido, comencé, con la esperanza de facilitar la conversación suavemente. ¿Hay algo que debamos saber? Mi mamá dudó por un momento, luego suspiró profundamente,
como si decidiera cuánto revelar. Sí, hay un poco de historia con el nombre Oeste. No se trata directamente de Edgar, pero es algo de mi pasado. Edgar y yo intercambiamos una rápida mirada, preparándonos. Mi mamá continuó, hace muchos años, cuando recién comenzaba como violinista, tenía una asociación con un promotor musical, un señor West. No terminó bien. Era un hombre difícil, y nuestra relación profesional se agrió debido a algunas decisiones poco éticas que tomó. Afectó mi carrera por un tiempo. Vi que la cara de Edgar cambiaba mientras absorbía la información. Ese era mi tío, dijo en voz baja. Escuché sobre sus consecuencias con varios músicos. No tenía idea de que uno de ellos estuviera relacionado contigo. La atmósfera se sentía pesada, pero también había una sensación de piezas cayendo en su lugar. Lamento escuchar eso, Edgar. Debe ser incómodo escuchar esas cosas sobre tu familia, dijo mi mamá, con la voz más suave, reflejando empatía pero también el dolor de viejas heridas. Está bien, respondió Edgar. Creo que es importante que sepamos estas cosas. Ayuda a comprender más sobre los antecedentes de los demás. Pasamos la siguiente hora discutiendo el incidente pasado más abiertamente, explorando cómo había impactado a nuestras dos familias. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Edgar expresó su pesar por las acciones de su tío y le aseguró a mi mamá que sus valores y la forma en que conducía su negocio contrastaban marcadamente con los de su tío. A medida que avanzaba el día, la incomodidad inicial dio paso a una comprensión y respeto más profundos entre nosotros. No fue fácil hablar de recuerdos tan personales y dolorosos, pero fue crucial para generar confianza y seguir adelante. Mientras navegábamos por estas revelaciones, Edgar y yo sabíamos que abordar esto abiertamente en realidad nos había acercado. Me hizo darme cuenta de lo importante que eran la transparencia y la honestidad en una relación, no solo entre nosotros dos, sino también con nuestras familias involucradas. El resto de la visita se dedicó a planificar un futuro potencial en el que ambas familias pudieran unirse, no solo como suegros, sino como partidarios y aliados en nuestros respectivos viajes. A pesar del comienzo difícil, el día terminó con una perspectiva esperanzadora, sentando las bases de lo que esperábamos que fuera un futuro armonioso. Que esta era una coyuntura crítica en nuestra relación y estaba decidida a abordarla con la mayor franqueza y gracia posible. Llegó el sábado y, mientras me vestía, elegí un atuendo elegante y discreto, con la esperanza de lograr el equilibrio adecuado entre formalidad y accesibilidad. Edgar me recogió por la mañana y su comportamiento tranquilo habitual parecía impregnado de una inusual mezcla de emoción y nerviosismo. En el camino a la casa de sus padres, Edgar llenó el silencio con charlas sobre los recuerdos de su infancia asociados con el vecindario por el que pasábamos. Ese es el parque donde aprendí a andar en bicicleta, señaló, con una sonrisa atravesando su fachada nerviosa. Fue conmovedor ver este lado de Edgar, las historias personales que lo convirtieron en quien era. Cuando llegamos, los padres de Edgar nos recibieron en la puerta. Su madre, con una cálida sonrisa, extendió la mano, mientras que su padre, una figura más reservada, asintió cortésmente. Bienvenida, M. Hemos oído hablar mucho de ti, dijo su madre, acompañándonos a su casa. La casa era espaciosa y cálidamente decorada, reflejando a una familia con profundas raíces y sentido de la tradición. Cuando nos sentamos en la sala de estar, la conversación comenzó con bromas generales, pero pude sentir el trasfondo de curiosidad sobre mí y mis antecedentes. El padre de Edgar fue el primero en profundizar. Entonces, Emi, Edgar nos dice que trabajas en los grandes almacenes donde se encuentra nuestra tienda de música. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó, su tono amable pero mesurado. He estado allí durante unos 10 años, respondí, es un gran ambiente y, a lo largo de los años, me he apegado bastante a la comunidad que rodea la tienda. Su madre asintió y luego agregó, ¿y la música también te interesa? Dada la pasión de Edgar, imagino que debe ser un interés común. Sí,
disfruto de la música, aunque soy más entusiasta que practicante, admití sonriendo. Siempre he admirado a quienes saben tocar bien un instrumento, como Edgar. La conversación cambió gradualmente a temas más personales y me di cuenta de que estaban evaluando no solo mi compatibilidad con Edgar, sino también mi ajuste dentro de la dinámica familiar. Edgar, mientras tanto, se mantuvo solidario, a menudo agregando detalles o anécdotas que pintaban nuestra relación de manera colaborativa y respetuosa. Mientras se servía el almuerzo, la madre de Edgar sacó platos que había preparado, cada uno presentado con una pequeña historia sobre su origen o por qué era importante para su familia. La comida fue deliciosa y el esfuerzo por hacerme sentir bienvenido fue palpable. Después del almuerzo, dimos un paseo por su jardín y el padre de Edgar me hizo preguntas más directas sobre mis aspiraciones futuras y cómo imaginaba mi vida con Edgar. Respondí de la manera más honesta posible, enfatizando nuestros valores compartidos y esperanzas para el futuro. A lo largo de todo, permanecí consciente de la importancia de esta reunión, las preocupaciones tácitas sobre las diferencias culturales y familiares que podrían permanecer debajo de la superficie. Pero cuando nos despedimos, sentí un optimismo cauteloso. Los padres de Edgar habían sido cálidos y acogedores y parecía que habíamos causado una impresión positiva. Mientras Edgar y yo regresábamos, él apretó mi mano suavemente. «Estuviste maravilloso», dijo, con un tono de alivio evidente en su voz. Sonreí, sintiendo una mezcla de alivio y felicidad, esperanzada en lo que nos deparaba el futuro. Vi esas cosas, especialmente frente a su padre. Mi corazón latía con fuerza y sentí que se formaba un sudor frío mientras trataba de procesar la situación. De repente, la habitación parecía demasiado cálida y las paredes demasiado juntas. ¿Fue una especie de broma retorcida o prueba? Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna señal de que todo esto era un malentendido, que tal vez Edgar estaba interpretando un papel por alguna extraña razón. Pero su comportamiento sugería lo contrario, estaba demasiado relajado, demasiado a gusto con lo que estaba diciendo. Era como si fuera una persona diferente en presencia de su padre. «Papá, sabes que Amy no es realmente nuestra sirvienta. Ella es mi prometida», dijo Edgar finalmente, con un tono ligero, como si estuviera tratando de ignorar los comentarios anteriores como una broma. Su padre se rió entre dientes. «Por supuesto, lo sé. Solo divirtiéndome un poco. Es bueno probar las aguas, ver si ella puede manejar nuestro sentido del humor». Me dirigió una mirada escrutadora, sus ojos agudos pero no del todo hostiles. Forcé una sonrisa, sintiéndome de todo menos divertida. «Aprecio un buen chiste», logré decir, aunque mi voz carecía de la confianza habitual. «Pero tal vez la próxima vez, un pequeño aviso sería útil». Edgar me miró, quizás finalmente notando mi incomodidad. «Lo siento, Amy, debería haberte advertido sobre nuestro extraño sentido del humor. Papá y yo siempre presionamos los botones del otro. No quise arrastrarte a ella en tu primera visita». Su disculpa parecía sincera, pero el daño estaba hecho. Mi percepción de Edgar había cambiado ligeramente, contaminada por la comprensión de que podía ser influenciado tan fuertemente por la presencia de su padre. Me hizo preguntarme sobre otros aspectos de su personalidad que podrían surgir en el futuro. Pasamos el resto de la visita recorriendo la mansión, Edgar señalando retratos familiares y compartiendo historias de su infancia. Su padre habló de sus negocios y de las fiestas que organizaban, obviamente orgulloso del imperio que había construido. La conversación finalmente volvió a la normalidad, centrándose en temas más agradables, como la próxima fiesta y el famoso pianista que actuaría. A medida que avanzaba el día, traté de dejar atrás el incómodo incidente, participando en las discusiones y haciendo preguntas sobre el piano y los músicos que conocían. El padre de Edgar pareció interesarse genuinamente por mi experiencia musical y, lentamente, la tensión anterior comenzó a disiparse. A pesar del comienzo difícil, cuando nos fuimos, sentí una cautelosa sensación de aceptación por parte del padre de Edgar. «Edgar»,
por su parte, parecía aliviado de que la visita hubiera terminado con mejor nota de lo que comenzó. Mientras conducíamos a casa, él seguía mirándome, su expresión era una mezcla de preocupación y esperanza. Realmente lamento lo de antes, dijo mientras nos acercábamos a mi apartamento. Espero que no haya cambiado las cosas entre nosotros. Lo miré, asimilando los rasgos familiares del hombre que amaba, ahora ensombrecido por las complejidades de su dinámica familiar. Está bien, Edgar. Fue un shock, pero creo que es bueno haber visto este lado de las cosas. Todo es parte de entendernos mejor, ¿verdad? Él asintió, apretándome la mano. Correcto. Gracias por manejarlo tan bien. Lo prometo, no más sorpresas como esa. Cuando Edgar me dejó, salí del auto con una sonrisa, tranquilizada de alguna manera, pero más consciente que nunca de los desafíos que me esperaban. Nuestro viaje juntos apenas comenzaba y sabía que requeriría paciencia, comprensión y quizás una piel más gruesa de lo que había anticipado. La entrada y vi a mi papá entrando, su presencia al mando como siempre. Se vistió con su habitual estilo afilado, a pesar de la naturaleza informal de su visita. Mi papá siempre ha tenido un aura sobre él, una mezcla de carisma y confianza que a menudo deja una impresión. Hola a todos, dijo papá, su voz transmitía una autoridad cálida y tranquila cuando entró en la habitación. El padre de Edgar, que había estado tan lleno de sonrisas y comentarios antes, ahora parecía un poco desconcertado. El propio Edgar parecía incapaz de ocultar su sorpresa, su arrogancia anterior reemplazada por una pizca de respeto. Papá, estos son Edgar y su padre, les presenté, tratando de mantener la voz firme a pesar de las emociones arremolinadas. Edgar ha sido mi novio, y bueno, hemos estado considerando nuestro futuro juntos. Mi papá le dio la mano al padre de Edgar, su comportamiento cortés pero firme. Encantado de conocerte. Amy me ha hablado mucho de los dos. El padre de Edgar, recuperándose de su sorpresa inicial, logró asentir cortésmente. También hemos oído hablar bastante de usted, señor. Es un placer. La habitación se sintió cargada con una nueva dinámica, el poder aparentemente cambió. Mi papá se volvió hacia mí, sus ojos se suavizaron. Amy, ¿estás bien?, preguntó, sintiendo claramente mi angustia anterior. Asentí, sintiendo un repentino alivio cubriéndome. Estoy mejor ahora, gracias, papá. Papá luego volvió su atención a Edgar y su padre. Entiendo que ha habido algunas discusiones hoy. Espero que todos podamos hablar abierta y honestamente sobre cualquier inquietud que pueda haber. La familia es importante para todos nosotros, ¿no? Sus palabras eran tranquilas pero tenían un peso tácito, insinuando la gravedad de la situación y la necesidad de respeto y comprensión entre nosotros. El padre de Edgar se aclaró la garganta, aparentemente ajustando su actitud anterior. Por supuesto, señor, hizo una pausa, esperando a que mi papá lo completara. Solo llámame Thomas, dijo mi papá con una sonrisa. Y sí, la familia es realmente muy importante. Cuando todos nos sentamos de nuevo, la atmósfera indudablemente había cambiado. Edgar parecía pensativo, quizás reconsiderando su comportamiento anterior, y su padre era decididamente más reservado. Hablamos más, esta vez sobre nuestras familias, nuestros antecedentes y lo que cada uno de nosotros valoraba en la vida y las relaciones. Mi papá compartió historias de sus viajes y trabajo, explicando cómo su trabajo no se trataba solo de estar lejos, sino de construir algo significativo que esperaba transmitir. Edgar y su padre escucharon, y parecía que me estaban viendo a mí, y por extensión a mi familia, bajo una nueva luz. El tono burlón desapareció, reemplazado por un interés más genuino y quizás un poco de respeto. A medida que avanzaba la tarde, la tensión inicial disminuyó y se convirtió en una conversación más cómoda. Cuando llegó el momento de que mi papá se fuera, me dio un abrazo tranquilizador y me susurró, «Lo estás haciendo genial, cariño. Solo sé fiel a ti mismo y todo saldrá bien».
Edgar acompañó a mi papá hasta la puerta y cuando regresó, su comportamiento fue más reflexivo. Amy, lamento lo de antes. Parece que tengo mucho que aprender sobre la familia y el respeto. Asentí, apreciando su honestidad. Todos lo hacemos, Edgar. Eso es parte de estar juntos, aprender y crecer. Cuando Edgar y su padre se despidieron más tarde ese día, hubo una sensación de comprensión mutua que no había existido antes. El día había comenzado con malentendidos y tensión, pero terminó con una nota de esperanza, señalando un posible nuevo comienzo para todos nosotros. Pero el respeto mutuo debe ser lo primero, independientemente de los antecedentes u ocupación de cada uno, continuó mi papá, con la voz tranquila pero firme, cortando la tensión como un cuchillo. Se trata de la persona, no solo de su familia o de lo que hacen. Mi suegro hizo una pausa, pasando de mi papá a mí y luego de regreso a Edgar. Estaba claro que la sorpresa de la identidad de mi padre lo había sorprendido y ahora estaba reevaluando la situación, tal vez dándose cuenta de que sus juicios y comentarios anteriores no solo eran inapropiados sino también bastante vergonzosos dadas las circunstancias. Me disculpo, dijo finalmente mi suegro, con la voz apagada. Puede que hayamos empezado con el pie equivocado aquí. No es excusa, pero supongo que dejamos que nuestras suposiciones nos superen. Edgar, que había estado en silencio, finalmente habló, su voz era una mezcla de frustración y reflexión. Yo también lo siento, M. No quise hacerte sentir despreciado o incomprendido. Ha sido un día estresante y supongo que no estaba en mi mejor momento. Asentí, reconociendo su disculpa, pero aún sintiendo el dolor de los eventos del día. Estaba claro que tanto Edgar como su padre ahora estaban viendo las cosas bajo una nueva luz, gracias a la presencia de mi padre y su manejo sereno de la situación. Papá miró a su alrededor y luego sonrió levemente. Ahora, ¿qué tal si reiniciamos esta visita? De hecho, estoy bastante interesado en aprender más sobre este famoso piano tuyo y tal vez compartir algunas historias sobre música. Después de todo, ¿no es esa una pasión que todos compartimos aquí? Esta sugerencia pareció aliviar aún más la atmósfera. El padre de Edgar, quizás ansioso por dejar atrás el paso en falso anterior, abrió el camino hacia la sala de fiestas donde estaba el piano. Por supuesto, señor Jones. Demos la vuelta esta noche. Mientras seguíamos, sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí se sintió aliviada al ver que la situación se calmaba, pero también era consciente de lo rápido que habían cambiado las cosas y de lo fácil que podrían volver a suceder si no teníamos cuidado. Edgar se mantuvo cerca de mí, su comportamiento cambió con respecto a antes. Parecía que estaba empezando a comprender la profundidad de sus acciones y el impacto de sus palabras. En la sala de fiestas, mi papá se acercó al piano de cola, lo inspeccionó con ojo experto antes de sentarse en el banco. Tocó algunas notas, el sonido llenando la habitación, hermoso y claro. El estado de ánimo se iluminó a medida que la música, el lenguaje universal, suavizó la tensión restante. Edgar miró, y pude ver un nuevo respeto en sus ojos, no solo por mi padre, sino también por mí. Nunca supe que la música pudiera hacer eso, me susurró. Puede, le susurré, la música cuenta más que solo historias. Sana, conecta, comprende. A medida que avanzaba la noche, todos hablamos más abiertamente, compartiendo historias y experiencias. Mi suegro expresó sus sinceras disculpas por su comportamiento anterior y su aprecio por la música y el momento que estábamos compartiendo. Fue un recordatorio de lo rápido que las cosas podrían cambiar, para bien o para mal, y la importancia de la comprensión y el respeto en todas las relaciones, especialmente en aquellas que están destinadas a durar toda la vida. Mi mamá antes cuando sospechaba que las cosas iban mal, asegurándose de que ella estaría presente si era necesario. Su repentina aparición solo se sumó a la atmósfera ya tensa. Mi mamá caminó directamente hacia el padre de Edgar, con expresión severa e inquebrantable. He estado escuchando cómo has estado tratando a Amy y estoy consternado.
¿Realmente pensaste que tratar a alguien como un sirviente era una forma acogedora de traer a alguien a tu familia? El padre de Edgar tartamudeó, tratando de redactar una respuesta, pero mi mamá continuó, con la voz firme y clara. ¿Y tú, Edgar, cómo pudiste dejar que esto sucediera? Dices amar a Amy, pero te mantienes al margen mientras tu padre hace estos comentarios y planes vergonzosos. Edgar me miró desde su padre, su rostro mostraba la confusión interior. Mamá, no es así. Y lo intentaba. ¿Intentando qué, Edgar? Lo haces más fácil al no defenderla, mi mamá intervino, su decepción era evidente. Sintiendo el peso de la mirada de todos, Edgar finalmente habló, con la voz temblorosa. No, no es eso. Yo no quería esto. Amo a Amy por lo que es, no como sirvienta. Lo juro, se me fue de las manos. Mi papá, todavía severo, se volvió hacia el padre de Edgar. ¿Has escuchado lo que acaba de decir tu hijo? No se trata solo de un malentendido. Se trata de respetar y tratar a las personas adecuadamente. No puede esperar administrar un hogar o un negocio si trata a las personas de esta manera. El padre de Edgar, ahora claramente angustiado, miró a su hijo y luego a nosotros. Yo. Me disculpo. De hecho, esto ha ido demasiado lejos. No quise que nada de esto sucediera. Edgar, tenemos que hablar. Cuando se hicieron a un lado, mi mamá me rodeó con su brazo, su presencia reconfortante. ¿Estás bien, cariño? Asentí, pero las emociones del día eran abrumadoras. No lo sé, mamá. Pensé que Edgar era diferente. Pero hoy, todo parece tan desordenado. Mi papá se unió a nuestro lado, su mirada de preocupación y apoyo. Amy, pase lo que pase, tu mamá y yo estamos aquí para ti. No dejaremos que nadie te trate así, compromiso o no. La tensión en la habitación había cambiado, y estaba claro que Edgar y su padre estaban teniendo una discusión seria cerca. Después de unos minutos, Edgar regresó, su comportamiento cambió, más resuelto. Amy, lo siento. De verdad. Debería haberte defendido. Debería haber sido claro con mis intenciones desde el principio. Quiero arreglar esto, si me das la oportunidad. Lo miré, el amor que sentía por él luchando con la conmoción y el dolor de los eventos del día. Fue mucho para procesar, y aunque su disculpa parecía sincera, las cicatrices de hoy no se desvanecerían rápidamente. Ya veremos, Edgar. Veremos cómo van las cosas, dije, con la voz firme pero cautelosa. Necesitamos hablar más, y necesito tiempo para pensar en todo esto. A medida que avanzaba la noche, mis padres se prepararon para irse, tranquilizándome una vez más con su apoyo incondicional. Edgar y su padre se disculparon nuevamente, prometiendo cambios y un mejor enfoque en el futuro. Cuando todos partimos, el eco de las confrontaciones del día flotaba en el aire, un recordatorio de las complejidades de la familia, el amor y la importancia del respeto y la comprensión en cada relación. ¿Por qué sigues concentrándote en la recepción? No se trata de una actuación o de complacer a tus invitados. Se trata de la vida de Amy y su felicidad, respondió papá, con voz firme y resuelta. Mi suegro parecía nervioso, incapaz de conciliar sus prioridades en ese momento. Edgar se puso de pie, secándose las lágrimas. Lo siento, M. Esto no es lo que quería. Todo se salió de control. Su voz estaba ahogada y estaba claro que estaba abrumado por las revelaciones y enfrentamientos. Miré a Edgar, sintiendo una mezcla de lástima y decepción. Edgar, esto no se trata solo de hoy. Se trata de cómo nos tratamos unos a otros y de lo que valoramos. No podemos construir una vida sobre malentendidos y valores desalineados. Mi madre, aún severa, agregó, y tú, tratando de usar a Ra como curita para tus problemas de recepción, muestras dónde están tus prioridades. No se trata de arreglar las cosas solo por las apariencias.
El padre de Edgar finalmente habló, con un tono más suave, quizás dándose cuenta de la gravedad de la situación. Yo lo entiendo. He estado demasiado concentrado en las cosas equivocadas. Edgar, si realmente amas a Amy, debes pensar en lo que ella necesita, no en lo que el negocio o yo necesitamos. Edgar asintió lentamente, su rostro era un lienzo de tristeza y realización. Tienes razón, papá. Y Amy, te quiero. Acabo de quedar atrapado en todo esto, lío. Mi padre, habiendo estado en silencio por un momento, luego se dirigió a todos. Está claro que hay mucho en qué pensar. Quizás sea mejor si todos damos un paso atrás esta noche. Démonos un espacio para pensar y descubrir qué queremos realmente de esto. Mi mamá estuvo de acuerdo, sí, eso es sabio. Amy, tu padre y yo siempre apoyaremos tus decisiones. Elijas lo que elijas, asegúrate de que sea lo mejor para ti. Cuando nos preparábamos para irnos, el padre de Edgar se acercó a mí, su comportamiento cambió de la actitud pomposa que había mostrado anteriormente. Amy, realmente lamento cómo resultaron las cosas hoy. Espero que podamos encontrar una manera de arreglar las cosas, independientemente de lo que suceda con la recepción. Asentí, apreciando la disculpa, pero aún desconfiando de la sinceridad. Gracias. Yo también lo espero. Mientras salíamos, Edgar nos siguió hasta el auto. Amy, por favor piensa en nosotros. Sé que he cometido errores, pero no quiero perderte. Lo miré, la luz de la luna proyectaba sombras en su rostro, resaltando el arrepentimiento genuino en sus ojos. Lo pensaré, Edgar. Eso es todo lo que puedo prometer en este momento. El viaje en automóvil a casa fue tranquilo, cada uno de nosotros perdido en nuestros pensamientos. El peso de los eventos del día pesaba mucho, un claro recordatorio de lo rápido que podría cambiar la vida y lo importante que es elegir socios que lo respeten y apoyen, no solo en los buenos tiempos, sino especialmente en los momentos difíciles. Cuando llegamos a casa, sentí una sensación de alivio. La comodidad de estar con mis padres, quienes me entendieron y apoyaron incondicionalmente, me llenó de gratitud. Sabía que cualquier decisión que tomara sobre Edgar sería con la mente clara y una comprensión firme de lo que merecía en una pareja. Pero era necesario dadas las circunstancias. Creo en ser justo y equitativo, incluso si eso significa enfrentar consecuencias legales, dijo mi papá con una determinación tranquila que siempre me había inspirado. A medida que avanzaban las batallas legales, me encontré atrapada entre sentimientos de reivindicación por enfrentar a Edgar y su padre y agotamiento por las disputas aparentemente interminables. La sala del tribunal se convirtió en un entorno familiar, un lugar donde nuestras quejas personales se convirtieron en un espectáculo público. Una mañana, antes de una sesión judicial, me senté con mi mamá en un rincón tranquilo del juzgado. Ella me miró, sus ojos reflejaban fuerza y preocupación. Amy, no importa cómo resulte esto, recuerda que has hecho lo correcto. Defenderse y exigir respeto no se trata solo de hoy, se trata de sentar un precedente sobre cómo permitirá que lo traten en el futuro. Asentí, consolándome con sus palabras. Lo sé, mamá. A veces es difícil ver hasta dónde han llegado las cosas. Difícil, sí. Pero necesario. Estás demostrando que te valoras lo suficiente como para luchar por lo que mereces, continuó, apretando mi mano. El caso judicial con Edgar y su padre fue un enredado lío de acusaciones y defensas. El padre de Edgar trató de presentarse a sí mismo como una víctima de las circunstancias, alegando que sus fracasos comerciales y fallas personales en el juicio se debían a presiones que no podía controlar. Edgar, por otro lado, parecía perdido, un hombre dividido entre defender a su padre y reconocer sus propios errores. Cuando fue mi turno de testificar, me paré ante el juez, con la voz firme pero el corazón latiendo con fuerza. Señoría, este caso no se trata solo de compensación financiera. Se trata de reconocer los daños emocionales y personales causados por sus acciones. Intentaron usarme,
para disminuir mi valor a nada más que un sirviente o un activo financiero. Estoy aquí hoy para afirmar mi valía, no solo en términos monetarios, sino como ser humano merecedor de respeto. El juez escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente mientras hablaba. Cuando terminé, hubo un pesado silencio en la sala, roto solo por los garabatos del reportero de la corte. Semanas después, se dictó la sentencia. El tribunal falló a nuestro favor, ordenando a Edgar y a su padre que pagaran no solo la pensión alimenticia atrasada a la amiga de mi madre, sino también una compensación para mí por la angustia emocional y la humillación pública que había sufrido. Además, el intento del padre de Edgar de demandar a mi padre fue desestimado y el juez señaló la falta de mérito en sus reclamos. Cuando salimos del juzgado, una sensación de alivio me invadió. No se trataba solo de ganar el caso, se trataba de recuperar mi dignidad y cerrar un capítulo doloroso en mi vida. Lo logramos, dijo mamá, con la voz llena de orgullo y alivio. Sí, lo hicimos, respondí, sintiendo que un peso se me quitaba de los hombros. Sabía que habría más desafíos por delante, pero con el apoyo de mi familia y la fuerza que había encontrado dentro de mí, me sentí lista para enfrentarlos, sabiendo que ya había superado una de las batallas más difíciles de mi vida. Sentarme entre el público, viendo a mi padre subir al escenario, fue un momento profundo para mí. La sala de conciertos, llena del suave murmullo de una multitud expectante, pareció callarse aún más cuando se sentó al piano. Cuando sus dedos comenzaron a bailar sobre las teclas, la melodía llenó la habitación, envolviéndonos en un mundo creado por su talento y pasión. Fue un hermoso recordatorio de lo que se había mantenido constante a través de todo el tumulto de los últimos meses, la dedicación de mi padre a su arte. Mientras jugaba, miré a mi mamá, que lo miraba con una mezcla de orgullo y alegría. Entonces me di cuenta de cuánto de sus vidas habían dedicado no solo a su música, sino a apoyarme en mis propios juicios, incluso cuando eso significaba enfrentarse a mis antiguos suegros en los tribunales. La fuerza que mostraron, la unidad que presentaron, era algo que ahora entendía que había dado por sentado. La música fluía a través de piezas que sabía que habían sido las favoritas de mis padres a lo largo de los años. Cada nota parecía contar una historia, reflejando los viajes realizados y las lecciones aprendidas. Escuchando allí, sentí una conexión profunda no solo con la música, sino con el legado de mis padres, tanto en sus carreras como en los valores que me inculcaron. Los aplausos al final de la actuación fueron atronadores. Mi padre recibió una ovación de pie y mientras se inclinaba, nuestros ojos se encontraron. En ese momento, pude ver el reconocimiento mutuo de todo lo que habíamos soportado y superado juntos. Fue una comprensión silenciosa y profunda que fue más allá de las palabras. Después del concierto, mientras nos reuníamos para celebrar su cumpleaños, me acerqué a él con un nuevo sentido de aprecio. Papá, tu concierto fue increíble. Lamento no haber venido a más de ellos. Pero te lo prometo, eso va a cambiar. Él sonrió, con los ojos arrugados en los bordes. Gracias, N. Pero que estés feliz y a salvo es todo lo que realmente me importa. Sabiendo que te mantienes firme, ese es el mejor regalo que podrías darme. Pasamos el resto de la noche hablando y riendo, un marcado contraste con la tensión y las batallas legales de los meses anteriores. Se sintió como una renovación, no solo de mi relación con mis padres, sino de mí misma. Había atravesado un incendio y emergido más fuerte, y ahora entendía que el legado de mis padres no estaba solo en su música o su éxito, sino en su resiliencia, su integridad y su inquebrantable apoyo para mí. Al salir del lugar más tarde esa noche, sentí una paz que no había conocido en mucho tiempo. La noche estaba despejada, las estrellas brillaban sobre nosotros. Mientras caminábamos juntas, mi mamá entrelazó su brazo con el mío y me sentí anclada, segura y profundamente agradecida. Mi promesa de apreciar y honrar a mis padres se sintió no solo como un deber, sino como un privilegio, una forma de continuar la hermosa melodía que habían comenzado en mi vida.